Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos, espero que se encuentren bien. Bueno, grabando lo que había quedado pendiente hace unos días. Eh, la verdad es que había costado tener un poco de tiempo para pillar un tema este. Eh, ya, voy a hacer alusión a algunas cosas súper importantes, primero que nada, porque dentro de esto algunas personas andan medias perdidas y parece que no sé si no han visto, pero no quiero. No es por desmerecer nada, ¿no? Sino que tenemos un problema y este problema tiene que ver con temas que nosotros hemos visto. Entonces, lo que hemos visto y lo que yo les he estado indicando, muchachos, tienen que leer el penbook. O sea, no pueden de no leer el penbook. Segundo, los libros que les he pasado tienen que leerlos porque se siguen dando vueltas en lo mismo y se siguen equivocando en lo mismo. ¿Ok? Eh, a ver, las vistas que están ejerciendo es porque he tenido dos preguntas en la semana 2. Una por un amigo que me estaba preguntando el proyecto porque le estaba arrojando que es inviable. A ver, no es que el proyecto sea inviable. El tema pasa por RIS y sí pasa, y me pueden decir si pasa por RIS, sí. Yo tengo, yo tengo un normal, ¿ok? Y aquí estoy entrando en temas de primavera RIS, ¿ok? Yo tengo un normal que este puede costar menos 100, ¿ok? Y luego tengo la triangulación. Ya, a ver, nosotros hemos hablado desde el inicio. A ver, ¿cómo lo explico? Muchachos, no todo es una triangulación. Yo triangulo cuando voy a insertar aquí una suma, un dibujo o un símbolo, debe ser un gráfico, un mapa, un gráfico. A ver, esto es lo que suele pasar en los proyectos de minera, porque salen erróneos. Ok, revisar, vista. Voy a insertar un símbolo. Puede ser, ¿no? No, eso no da. Importa, voy a ingresar cualquier cosa. Bueno, el tema está en que a ver, no encuentro en Excel lo que uno ingresa. Pero vamos siempre a los ejercicios de Paint que son. A ver, yo tengo esto, ¿no es cierto? ¿Cuándo triangulo? ¿Cuándo hago una triangulación y cuándo hago un beta? Esa diferencia yo tengo que tenerla clara. Porque no todo se triangula. A ver, esto es igual que el BIM. Y yo estoy hablando aquí de riesgo, yo estoy hablando un poco más fuera de lo que nosotros hablamos de software, pero le estoy hablando de riesgo. Yo aquí tengo una triangulación que tiene que ver, ¿no es cierto?, el tiempo, el costo y el alcance. Ya, pero ¿qué entiendo por alcance? ¿Ok? Y dentro qué entiendo por el costo y qué entiendo por el tiempo. Entonces, si yo hago esta triangulación, lo que nosotros hemos hecho en Primavera Risk Analysis han sido ejemplificaciones. Entonces, si a mí me vale, si esto es el 100 normal, este no puede ser el 125, ni este puede ser el 80 o el 85, no puede. Esa teoría esta parte es totalmente imposible y poco eficiente. Porque dentro del proyecto no puede ser. Nosotros hemos hablado, pero cantidades de veces, ok, cantidades de veces,
Y te lo voy a poner así para que lo entiendan. Mira. Mucha gente me dice, sí, que nosotros sacamos el CPI, perfecto. Sacamos el SPI, perfecto. Y sacamos el PF, perfecto. El Cost Performance Index, ¿no es cierto? ¿Sobre qué lo sacaste? Es que lo saqué sobre mi proyecto, perfecto. Muéstrame, por favor, tu ETC. Tu estimate complete. ¿Dónde llegas con...? Esto es, ojo, a ver, nosotros aquí hay otra cuestión más. Nosotros hacer un análisis de riesgo, el análisis de riesgo viene después cuando yo saco el valor ganado. Pero ¿cómo estoy calculando el valor ganado? ¿Qué estoy haciendo para calcular el valor ganado? No, es que estoy aplicando la fórmula del valor ganado. ¿Estamos claros? Pero si yo te digo que tienes una instalación de faena, ¿ok? Y después tengo, por ejemplo, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Entonces la instalación de faena me cuesta 100. Este me cuesta 200, este me va a costar 250 y este me va a costar 300. Para yo, antes de ir a sacar el CPI, ojo con esto, yo necesito tener claro cómo voy a manejar el proyecto. ¿Por qué? Porque yo puedo decir semana 1, ¿no es cierto? Puedo decir, por ejemplo, no sé, mira, 01 del 05 del 2024, ¿no es cierto? Perfecto. La segunda semana va a ser, esto va a ser igual a eso, más 6 días para dar el corte. Perfecto, perfecto. Y llego ahí hasta el 19. Entonces, yo tengo una planificación, OHH plan, ¿ok? Luego tengo las acumuladas, cuántas se acumulan. Luego tengo el porcentaje plan y el porcentaje acumulado, ¿no es cierto? Perfecto. Aquí estoy diciendo que estoy planeando 100, aquí planeé 200, aquí planeé 300 y aquí planeé 400. Perfecto, perfecto. El acumulado, tengo S es igual a eso y luego tengo que S más S es igual a eso. Si yo bajo, sigue siendo el tema, tengo 400 HH. Perfecto. Esto es igual, bueno, ese debería haber sido 0, la verdad, ¿ok? Debería haber sido 0. Eso debería haber sido 100, 200 y 300. ¿Okay? Vamos a tirar una más para que salgan las 400. ¿Okay? Y 400. Listo. Esto tengo, ¿cuántas planeadas en total? 400. ¿Cuántas van a ser la acumulada? Son, mire, el total son 400 HH que yo estoy planeando. ¿Ok? Y dentro de todo el acumulado son 1000 HH. Entonces, este es igual a S dividido en ¿qué? En S. ¿No es cierto? Perfecto. S lo establezco. Nosotros esto lo hemos visto, pero lo estoy explicando porque se están generando una confusión de cosas. Ok, y ahí está, y llego al 100, 01, 03, 06, 100. Este es igual a S y este es igual a S más S. Si yo llego acá, esto es 01, luego tengo que este es igual a S más S, 04, este es igual a 04 más 06, llego a 1, ¿ok? 06, 1. Perfecto, perfecto. Estoy cerrando mi acumulado. Listo. Y después tengo mi realidad. Entonces tengo mi
mi HH. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque andan perdidos en una parte, HH plano, ¿no es cierto? Luego tengo lo mismo, 1, 2, 3, 4, y en 4 yo tengo aquí mis HH, ¿qué? Ganadas, ¿ok? Y luego tengo 1, 2, porque son solamente 2. Entonces aquí que tengo HH gastadas. HH gastadas. ¿Ya? Cuando ya llego acá voy a tener mi HH en mi máquina y todo. Pero después yo tengo lo que corresponde al tengo el SPI, ¿no es cierto? Básicamente, y el PF. Pero aquí entran a las divisiones entre las planeadas, las ganadas con la gastada, las gastadas con la planeada, para llegar a un factor. Entonces yo voy a tener un CPI que va a ir variando. Si yo pongo aquí, voy a tener, y meto el costo, ¿okay? Si yo meto el costo, este CPI va a ir variando semana a semana. Entonces, ojo, este costo va a ir variando semana a semana. ¿Qué debiese ser? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo debo hacer el plan? Aquí estamos, la madre del cordero. La madre del cordero es que voy a decir que el CPI va a ser 0,45. Pura tontera, ¿sí? Esto es un blufeo, pero es para que lo entiendan. 0,45, ¿cierto? Entonces voy a tener además, por ejemplo, 0,89, estoy diciendo cosas, 0,62, 0,62, 0,56, 0,78, ¿ya? Este CPI va a variar y va a estar metido ¿en dónde? En las actividades, en todas mis actividades, ¿no es cierto? Voy a tener una vista en primavera que se va a llamar, que voy a ir a ver el costo, ¿okay? Layout, Open, el costo, el actual puede ser, o el costo, el budget, ¿ok? Y remaining. Puedo venir acá y decirle, puedo venir a columnas, y en columnas voy a venir a by sort, y en bar sort voy a venir a buscar cost performance index, para que se entienda el tema. Ok, mira, si yo me vengo acá donde dice, me pasé. Cost Performance Index, ok, yo lo voy a meter acá en esta vista y le voy a decir aplicar, y ahí está. Mira el Cost Performance Index cómo genera variaciones. El Core Performance Index me va a generar una variación dentro de mis actividades. Mira, 088, 094. Ok, los que tienen valores aquí hasta el minuto, que es 089, 030, 088, 094. Si yo vengo y digo que el primer valor es 0, el primer valor va a ser 089, ok, entonces 0.89. Luego vengo y dice 0.30, 0.30. Luego tengo que dice 0.88, 0.88. Y luego tengo 0.94, 0.94. Eso lo voy a borrar, ¿okay? Ya. El Cost Performance Index
está variando para todas las actividades según los movimientos que yo le estoy dando. ¿Ok? Entonces, si voy a generar un proyecto, ojo con eso, porque quizás la gestión está mal estructurada. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque este Performance Index va a ir variando. Este Performance Index va a ir variando semana a semana. Entonces, desde aquí, desde esto, este va a ser mi normal. ¿Cuál es la variación de aquí hasta aquí? ¿Cuál es el porcentaje de variación entre esos dos? De 0,89 podría subir a... Pues te voy a poner un dato. ¿Y por qué te voy a dar este dato? 0,93. Porque yo tengo un Cost Performance Index de 0,89. Ese Cost Performance Index va a trabajar en base al ETC. ¿Y por qué en base al ETC? El Estimate Complete, yo necesito llegar a una X. Pero ¿qué pasa si yo estoy trabajando el Estimate Complete con un PF que sea igual a 1? Todo esto va a variar. Mi normal entonces no va a poder ser un 125 porque es imposible. Yo no tengo 125, no tengo 25% sobre... De 0,89 a 0,93 yo no tengo 25%. Y acá voy a lo mejor va a ser un 0,84, no, un 0,82. Ahora aquí yo no tengo 20. Ahora del 100 al 80, al 85 yo no tengo 15, de 0,89 a 82 yo no tengo 15% de diferencia. Y si trabajo el PF a 1, esto va a variar completamente. Y si a lo mejor y trabajo el Estimate, si yo me vengo perdón, mira lo que dice el ETC. ¿Cuál es la técnica que yo voy a usar? Entonces ustedes lo que están haciendo es basarse simplemente en la actividad completa. Y estás tomando la técnica de Performance Portion Complete. Y después le estás diciendo que la técnica de computación del Estimate Complete es el Remaining Cost for Activity. Y si yo te hago ese cambio y te digo que yo ese proyecto lo voy a trabajar con PF igual a 1, o si te digo que voy a hacer ese cambio, que el PF va a ser igual a menos punto, va a ser igual a 0,88, y si yo te digo que el PF va a ser al CPI por el Schedule Performance Index dividido en 1, ¿qué va a pasar ahí? Pasa que tu proyecto, todo tu CPI se mueve, no es el mismo. Todo tu Estimate Complete ya no es el mismo. Tu CPI cambia y todo tu proyecto va a variar. Entonces, yo no puedo obtener buen resultado si tú crees que estás trabajando con un Primavera o si tú crees que estás trabajando de la mejor forma posible, o es que si tú no has leído cómo se calcula, o simplemente estás calculando en base a los cálculos más básicos que entregan y que se sacan de internet.
Entonces no puedo esperar, no puedo decir que mi proyecto es inviable, porque todo lo que estoy haciendo aquí, si bien lo estoy ordenando, pero estoy haciendo mi cálculo en base a que el PF, todo mi PF debiese acercarse igual a 1, entonces todo esto va a ser diferente. Entonces todo eso va a cambiar, todo el riesgo va a cambiar. Entonces hay muchas aristas de las cuales nosotros no ocupamos, y hay muchas aristas de las cuales nosotros a ver, ¿cómo es eso? Activity, hay muchas cosas de aquí que nosotros no ocupamos. Entonces, por ejemplo, nosotros no ocupamos el at completion. Y aquí te voy a decir otra cosa que tampoco se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque, nuevamente, y no se toma en cuenta porque yo tengo la planificación. Perfecto. La planificación. Y aquí es donde me sale la risa, porque todos creen que planificar es lo más sencillo posible. Yo tengo el esquema, luego tengo, perdón, acá. Luego tengo las HH, ¿no es cierto?, que van aquí. Listo. Luego tengo el costo que va aquí, ¿no es cierto? Listo. Luego tengo los materiales que pueden ir aquí. Y me falta uno que son los... me falta... maquinaria. Ok, que va a ir aquí. Y todo esto, S y S me hacen el ETC completo o total. ¿Ok? Entonces, cada uno va por su lado. Entonces, aquí, ¿qué voy a trabajar? Mira todos los add completion que yo tengo. Entonces, también va a haber una diferencia que yo voy a decir, hey, yo voy a llegar al estimate complete, ¿con qué? Con mi LB1, supuestamente en 10 meses. Ok, entonces mi LB1 me lleva acá. Pero esta LB1 se va a manejar en qué? ¿Cómo se va a manejar? ¿Bajo qué fórmula? ¿Cómo va a calcular la actividad para llegar al estimate? Y del estimate yo llego a lo demás. Entonces, mi estimate va a ir cambiando en qué parte. Mi estimate va a ir cambiando porque mi estimate me tiene que dar un flujo de caja. Ese flujo de caja va a tener dos diferenciaciones porque va a depender de cómo lo voy a calcular. Si yo llego con el estimate complete, con actividades, el porcentaje, no va, voy a estar llegando siempre, o me va a decir que voy a tener problemas, porque estoy usando por defecto
lo mismo de siempre, pero si yo le digo que todo esto que baja desde acá, voy a tener el estimate, entonces este estimate va a variar, porque lo voy a trabajar en base a PF, lo voy a trabajar en base a PF 50%, pero aquí hay una forma de ir a buscar esta información y poder decir que cuál es el análisis de riesgo de cada uno de los temas que yo estoy sacando. ¿Ok? Otra cosa que también yo les he mencionado mucho, lo hemos visto varias veces, esto es exactamente lo que estoy tratando de mostrar en RIS. Entonces, tenemos en RIS la viabilidad del proyecto. Entonces, ¿cómo calculo la viabilidad del proyecto? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Se me fue la onda, algo estaba viendo acá yo. Ya no importa. Entonces tengo la viabilidad del proyecto, ¿ok? Si el proyecto es viable, está bien. Esto era lo que le estaba diciendo. Nosotros lo mencionamos así, lo voy a hacer chiquitito, ¿no? ¿Ok? Siempre lo menciono así, ¿ok? Las curvas, temprana, tardía. Pero ojo que cuando hago riesgos o cuando hago threshold, que ustedes ya lo conocen además, yo lo que pongo es un límite de control, ahí y ahí. Este límite de control es simplemente el costo, o sea, yo les digo, para cada actividad no quiero que pase los 500, ¿ok? Y para cada actividad abajo no quiero que disminuya menos de 150. Yo me empiezo a mover aquí. Estos son los muestreos igual que los muestreos de calidad. Me empiezo a mover ahí, así se puede ir moviendo. Pues se mueve ahí. Y de repente, pum, 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 pum y pum. Entonces, y de repente pasa que tengo un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Entonces me salí del límite de control del costo. Si yo vengo acá, si yo estoy aquí y digo que quiero venirme a ver los thresholds, establezco un límite de control. ¿Qué voy a ver? No, quiero ver el costo. Quiero ver el CPI como ratio. Yo necesito ver y voy a venir a ver el costo. Y aquí a mí se me van a generar issues. ¿Por qué? Porque son las actividades que se salen de secuencia de donde yo me estoy manejando con el costo. Entonces, al salirme del costo, se me generan issues. Y los issues se salen de los límites de control. Al salirse de los límites de control, me voy a ver en problemas, y los que se salen o los que se apegan a los límites de control son los que yo voy a ir a controlar, por ejemplo, como ese punto, como ese punto, como ese como riesgo.
Raconto, tengo que ir a entender cómo funcionan los proyectos, tengo que ir a entender qué son los límites de control, tengo que ir a entender que después que saco los issues genero los riesgos, ¿ok? Y después que genero los riesgos genero la mitigación, ¿ok? Pero esto cambia mucho si depende de la forma que yo trabaje, no es igual. Si yo agarro lo mismo 3 veces en 3 hojas distintas Excel, le pongo PF1, el segundo va a trabajar con un PF que va a ser inferior o igual a 0.88, este TC va a ser diferente, la curva va a ser diferente y todo el proyecto va a ser diferente. Y lo mismo va a pasar si es que yo me vengo acá y le digo, ¿sabes qué? Quiero que trabaje en base que el CPI sea igual por el SPI. Entonces el CPI por el SPI, ¿okay?, sea igual entonces eso bueno, son las 3 formas más comunes. Esas 3 formas nos van a dar 3 diferencias completamente, me van a dar 3 diferencias o 3 formas diferentes de generalización o de control de proyecto, ¿ok? Entonces, ojo con eso, porque ustedes están ahí haciendo un tema que no corresponde, ¿ok? Esto en base a una solicitud, a un comentario y en base a una revisión que yo estuve haciendo de un proyecto, y claro, pero tiene muchas itinerancias. Si yo vengo aquí add completion total cost, net value add completion total cost, espérate, número va todo 1.215.513, 1.215.513. Esto está corriendo el 11 de mayo, el 11. Entonces, si yo me vengo acá, cierro ahí, ok, y le digo 1 de mayo del 11, ahí select. Espérate que algo me cambió, pero no era este que andaba buscando. No sé si me lo tome. $17. No me lo está tomando. Algo estoy haciendo mal aquí. Algo estoy haciendo mal. Ya, pero espérate, déjame revisarlo bien pero si yo hago ese cambio del PF a 1 me va a cambiar. ¿Por qué? Porque es mi factor de productividad, o sea, mi factor de productividad va a llegar a 1 y mi factor de productividad está relacionado a las ganadas con las gastadas, ¿ok? Entonces las ganadas con las gastadas, es porque no le ha dado avance.
no le he dado avance en algunas actividades, ¿ok? Y ahí me va a cambiar, por eso, y ahí sí. Y me va a cambiar y va a generar otro costo porque el PF es básicamente eso, ¿ok? Igual que el Schedule Performance Index. Si yo digo que el CPI por el SPI dividido en 1 va a ser totalmente diferente toda esta planificación, y el proyecto que voy a estar visualizando también va a ser diferente. Entonces ahí se generan todas esas discrepancias de las cuales nosotros estamos viendo ahora. Voy a subir y la segunda parte del video lo vuelvo a subir para que no sea tan largo ni se demore tanto, ¿ok? Pero esta es la primera parte de explicativa, ¿ok? Explicativa, igual que... ojo que cuando yo estoy aquí, vengo acá, aquí veo, ¿ves? Mira, PF igual a 1, ¿ves? Entonces aquí, si yo cambio PF igual a 1, estoy hablando de PF igual a 1 dividido en el Cost Performance Index. Si yo lo cambio ahí, y creo que ahí estaba el pastel también. Cuando yo vengo a ver aquí ETC, esto también debiese cambiar, porque la técnica de computación estimado en el ETC para el paquete de trabajo, porque estoy en la WS, va a ser diferente, ¿ok? Entonces esto es cuando estoy dándole avance, ¿ve? Y este es el Activity Portion Complete. Entonces, o usar recursos de curvas, ¿ok? Que eso también es diferente cuando uso el recurso de la curva. Entonces, ¿cómo lo estoy manejando? ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando estoy en recursos, ingreso cualquier tipo de recurso según actividad. Si yo tengo acá, voy a venirme a recursos y ahí está la actividad. Pero mira lo que pasa, que tengo un rol, pero también puedo venir a ver y decir que voy a tener estos son los pequeños grandes detalles que no es curva, ok. Entonces aquí tengo curva de recurso, y ¿qué dice acá en la WS? Usar curva de recurso, ¿ves? En los futuros periodos, y también me va a generar otro cambio. Entonces, ¿para qué estoy usando curva de recursos? ¿Por qué? Porque tengo claro que no todos mis recursos son iguales, pero esto lo hemos visto, o sea, lo hemos explicado, pero se dan cuenta que a dónde quiero llegar. Lo que quiero llegar es que ustedes están agarrando el dato y dentro del dato están metiendo, si no guardar, los datos que están metiendo aquí, no hay ningún análisis. ¿Por qué? Porque en algunas partes no han visto los videos completos de primavera. Porque yo puedo trabajar mi paquete de trabajo con curva de recursos. Entonces, y acá puedo venir a trabajar en base, puedo trabajarlo con curva de recursos. O puedo trabajarlo que mi milestone sea, que mi hito esté completo el porcentaje. Pero eso lo voy a venir a definir yo como control. Entonces mira lo que dice aquí. También le puedo decir eso, que el porcentaje del trabajo completado va a ser como en 6 fases, ¿ves? Y aquí puedo decirle que voy a tomar ese, pero este es el valor ganado del paquete de trabajo, que no es lo mismo que estar en la actividad. ¿Ves? Trabajan de dos formas diferentes, y esas dos formas diferentes no las aplica. Porque ¿qué pasa si yo quiero aplicar curva de recursos dentro de mi proyecto?
Porque porque por ejemplo yo que saco contener, yo que saco con meter instalación de faena, ¿qué saco con meter instalación de faena dentro de todo esto? Si la curva de instalación de faena me va a mover bastante mi curva general, pero no es lo que yo pretendo. Entonces, mejor le meto una curva de recurso a instalación de faena y me dedico a hacer una curva desde mi primera actividad hasta las 3 actividades. Pero estos indicadores son los que yo necesito entender, pero entenderlos bien, no decir, si el Schedule Performance Index, sí, yo lo sé. Después te dicen, no, si el CPI, no, si es el Cost Performance Index, yo lo sé, no lo sabes, porque cuando a la hora lo tienes que aplicar, a la hora que lo aplicas mal. Y sigues trabajando con primavera por defecto sin generar ninguna discriminación de tu proyecto, diciendo que todos los proyectos son únicos, también lo hemos hablado. Todos los proyectos son únicos, porque tienen duraciones diferentes, en años diferentes, en tiempos diferentes, en meses diferentes, en días diferentes, lo que sea. Hoy día, la semana pasada, llovió en el sur, se paró todo el proyecto, y en el norte no llovió, no puede ser igual. Entonces tú estás aplicando todo el CPI, el SPI y el PF completamente mal. Entonces todos esos indicadores los estás llevando malos. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es trabajar el primavera por defecto. Entonces cuando trabajas el primavera por defecto vuelves a cometer el mismo error acá porque no estás haciendo ningún tipo de análisis y no estás metiendo nada. Y si te fijas, los gráficos en todos los proyectos que metas se van a aparecer y no se pueden parecer. Tienen que estar lejos de la idea general del gráfico. Pero todos tus gráficos se parecen. Cuando yo hago ejemplificaciones, cuando importo desde P6, desde primavera normal, acá, todos los gráficos me salen muy similares. Pero es porque son ejemplificaciones, no porque yo haya analizado un proyecto. Y cuando voy a usar Primavera Rig Analysis, es súper fácil usar Primavera Rig Analysis. Pero tiene que arrojarme un resultado según lo que yo estoy trabajando. Ojo, Primavera Rig Analysis sirve para que ustedes generen resultados de sus proyectos en su riesgo en base al costo. Pero si yo no tengo el conocimiento de la gestión de proyecto, cada proyecto que yo cree en Risk Analysis va a ser similar, las mismas curvas, cosas similares, y no puede ser igual. ¿Por qué? Porque estoy entregando malos datos, así como esto. Estoy diciendo que ese es el 80, ese es el 125 y ese es el normal. Cada costo, si este vale 10, ese puede costar 11 y ese puede costar 9.9. Si ese vale 11, ese puede costar 11.1. Y ese puede costar 10.9. Yo lo hago triangular para la ejemplificación, le digo que ese es 100%, ese es 125 y ese es 75. Pero es un ejemplo de triangulación. No todos los proyectos llevan triangulación, no todos los proyectos necesitas triangularlo. Puedes hacer un beta, un gamma, otras cosas. Pero ¿dónde encuentro esa información? En los libros que yo le he pasado. Si tú no entiendes cómo funciona un beta, cómo funciona un gamma, cómo funciona otra secuencia, y si no entiendes cómo funciona la secuencia de análisis estadístico, entonces ahí vas a tener problemas porque le vas a meter datos según ejemplificaciones que yo te doy dentro del proyecto. O sea, ejemplificaciones básicas que son para ejemplificar cómo funciona el software, pero no son análisis completo del proyecto. Entonces aquí se nos genera un tema y ese tema lo traspasamos acá. Entonces ese es el tema. Creo que quedamos en la aplicación de recursos, y dentro de la aplicación de recursos
les muestro lo que viene a continuación para que ustedes puedan entenderlo bien. La última parte, la penúltima parte del curso, y nos vemos en el próximo video. Saludos, cuídense mucho, que estén bien.